Bienvenidos correlones al primer tutorial de manejo del tío Romer. Van a ser varios módulos, este es el primer video de muchos. Y lo primero antes de comenzar es que te voy a pedir el favor de que no vayas a saltar el video, no vayas a saltarte las etapas, porque hay mucha información que tienes que ver en detalle. Así que con un poco de paciencia llegaremos allí. Y lo segundo es que si te gusta el contenido, por favor no olvides suscribirte y darle like para que me ayudes con el algoritmo en la plataforma. Así que continuamos. Lo primero y más importante es que nos vamos a ir al apartado de ajustes o la configuración del juego y vamos a realizar algunas cosas para que estemos en la misma página, ¿ok? Para que nos entendamos. En la parte de juego y HUD, ¿ok? Dependiendo de la configuración de idioma que tengas en el juego, debe verse algo así. Y busca la opción de unidades, ¿ok? En la parte de unidades generalmente viene predeterminado o viene en métrico. Cámbialo a imperial. Esto hará que los datos técnicos del juego van a ser exactamente los mismos a los que yo te voy a mostrar en pantalla, y de esa manera nos vamos a entender mucho mejor a la hora de que lleguemos a la parte de tuneo y todo eso. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo siguiente, y que también es muy importante, es que tenemos que hacer un pequeño ajuste en el joystick, porque para avanzar en el tutorial que vas a ver a continuación, necesitas aprender a conducir con manual y embrague. Es muy importante. En automático no vas a poder avanzar y mis consejos serán prácticamente en balde, porque vas a perder el control de la aceleración del coche. Pero si tú no tienes práctica y no estás acostumbrado a usar el embrague en el botón LB como viene predeterminado, yo te invito a que hagas una reasignación de los botones como lo hice yo, de tal manera que yo asigné el embrague en el botón A y el freno de mano en el botón Y, y para subir las marchas, para subir las velocidades en la transmisión, lo asigné en B, y para reducir las marchas en el botón X, de tal forma que cuando yo necesito subir una marcha, oprimo A y B al mismo tiempo, y para reducir velocidades oprimo A y X al mismo tiempo. De esta manera subo y bajo, y de esa forma puedo usar el manual con embrague sin preocuparme, sin estresarme, y es muy práctico. Así que te invito a que pruebes esa configuración si no estás acostumbrado a usarlo en LB, ¿ok? Pero si estás acostumbrado, o si ya tienes algo de práctica, o si se te hace mucho más cómodo, déjalo en el método clásico y seguimos avanzando. Lo otro que tenemos que hacer, que no es menos importante, es desactivar todas las asistencias en las ayudas de conducción, porque eso limita mucho también el control de los coches, ¿ok? Lo único que no vas a desactivar es el trazado óptimo. Por ahora déjalo solo en la frenada, para que cuando te acerques a una curva, ¿ok? Tú allí tengas el asistente para saber en qué punto deberías frenar. Tú ves si lo quieres seguir, o sea, si quieres frenar más tarde o más temprano, eso depende de ti. Ya más adelante, cuando tengas un conocimiento más amplio de los circuitos, puedes desactivarlo si tú quieres, ¿ok? Por ahora, lo más importante es que quites el sistema de ABS en los frenos, el ahogamiento sin asistencia, la dirección en simulación, permite la entrada en boxes de forma automatizada para que no tengas que estresarte por allí. En el control de tracción desactiva, lo que eso frena muchísimo la aceleración, al igual que el control de estabilidad. Y aquí en el cambio de marchas, por supuesto, asigna manual con embrague, como ya te había explicado antes. ¿Ok? Y listo. Ya con estos pequeños ajustes estamos preparados para iniciar el tutorial. Entonces, me voy a ir a una pista en partida libre. Por ejemplo, el Nissan Skyline GTR V-Spec del 97. No lo he tocado, no le he hecho ninguna configuración, no le he hecho ningún ajuste de tuneo. Lo vamos a seleccionar para explicarte un par de cosas. Por supuesto que el método de conducción varía entre un coche tracción total o tracción integral, como lo es este Nissan Skyline, un coche de tracción trasera, como lo es el Porsche 924, y el tracción delantera, como lo puede ser el Celica Sport. Son coches diferentes en su manera de conducirlos. Eso te lo voy a explicar paso a paso. Por ahora iniciemos con el más sencillo. Es el más lento, pero es el más sencillo de entender, que es el tracción integral Nissan Skyline, y lo vamos a usar de serie para que veas un par de cosas importantes. Vámonos al circuito de Cataluña.
algo que se me había olvidado decirles es que si no necesariamente tienes que hacer una carrera propiamente, puedes hacer una prueba de conducción. Cuando vayas a la configuración rápida del evento, ok, aquí hay una opción en el tipo de partida que dice prueba de conducción, y de esa manera, pues como ves, no hay vueltas y no hay nada, ok, ya lo he ajustado. Ok, hay algo importante que tienes que saber. Cuando el coche es de serie, es decir, que está utilizando el embrague de serie, la transmisión de serie, por supuesto que el engranaje de las velocidades ahora va a ser mucho más lento. Cuando instalas el embrague de carreras, ahí la cosa sí cambia, y como yo te dije antes, oprimes A y B al mismo tiempo y subes marcha y reduce con A y X al mismo tiempo. Pero cuando los coches son de serie, es más lento, es mucho más tosco. Entonces lo primero es que para poder subir de velocidad, primero oprimes el embrague, lo oprimes y sin soltarlo oprimes B. ¿Ok? No es al mismo tiempo, sino primero uno y después el otro, sin soltar el embrague. A, B, A, X para reducir. Te lo voy a mostrar en la práctica. Embrague, B. Embrague, B. ¿Lo ven? Ahora embrague, X. Porque si no lo haces bien, va a patinar el embrague. Las revoluciones se van al límite y vas a perder velocidad, vas a perder estabilidad en la potencia. Y por supuesto es una gran desventaja. Aquí vamos a hacerlo nuevamente, mira. Cuando llega al límite de revoluciones, embrague, B. ¿Lo ven? Es instantáneo, casi como si tuviese un embrague de carreras instalado. Y lo demás es conducirlo como si fuera un coche automático, manteniendo la trazada, tratando de buscar los espacios, que eso te lo voy a explicar a continuación. Ok, reducimos a segunda. Lo pude haber reducido a primera, pero hubiese sido un golpe muy fuerte para la transmisión. Ok, lo podemos mantener en segunda todavía. Nos metemos en la parte profunda del Apex. Voy liberando y... viene la chicana, bien. Viene la chicana, ok, viene la otra chicana y en la salida, cuando entremos en la recta, sí, vamos a engranar tercera. Así se hace. Vamos a ver. Al límite, 9000 revoluciones por minuto. ¿Lo ven? Uy, ahí me salí. Bueno, no pasa nada. ¿Ven? Cuando no engrana bien, patina y se queda trabado allí, al límite. Se ahoga el motor. Y también sufre daños el motor si no lo haces adecuadamente. Ok. Entonces, ya sabes cómo funciona el embrague de serie y ya sabes lo fácil que es poderlo controlar. Aún y si estuvieses conduciendo con el embrague en LB, es el mismo método. Primero embrague y después la velocidad, ¿ok? Primero embrague y después velocidad, sin soltar el embrague. Sueltas el embrague cuando ya ha engranado. Así, ¿lo ven? Pam, 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 pam. Es un tema, como todo en la vida, de práctica. Ok, ahora le voy a hacer unos ajustes de tuneo para que veas la diferencia cuando tú le instalas una transmisión de carrera y un embrague de carrera. Ok, fíjate que está de serie el embrague. Vamos a colocar un embrague deportivo. Ni siquiera lo voy a poner de carrera. Con un embrague deportivo es suficiente. La transmisión de carreras, ok, y el diferencial de carreras. Ok, el coche está listo y le voy a instalar el compuesto de neumáticos blandos para que tenga el máximo grip. Y regresamos a la pista y ahora vas a ver la gran diferencia, no solamente en el caballaje, sino en la maniobrabilidad. Le puse asistencia aerodinámica en la trompa, ejerciendo un poco más de presión para que la trompa pueda girar en cada una de las curvas. Le puse suspensión de carreras, así que tiene todo para que el coche sea muy, por lo menos competitivo. Vamos a probarlo en la pista. Ya vas a ver la suavidad con la que gira ahora. Ok, y ahora, ven, no tengo que preocuparme por el embrague. Oprimo A y B al mismo tiempo y el coche responde con aceleración instantánea. ¿Lo ven? ¿Ah? ¡Qué facilidad! ¡Qué suavidad! Embrague deportivo, transmisión de carrera y es más que suficiente para conseguir esta suavidad en la subida
y reducción de las marchas. ¿Lo ven? Ahora la respuesta es instantánea, casi no hay delay y el empuje por supuesto es mayor. Así que el coche, fíjate como ahora se conduce con aquella suavidad y como ataca la curva. Mira, 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 como no pierde nada de estabilidad, ¿eh? Ni siquiera se va para los lados. Me encanta ahora, ¿eh? Ok, ahora vamos a lo serio. Ya te expliqué la diferencia entre un embrague de serie y el embrague deportivo y ya ves que esta configuración que yo uso es muy funcional y es muy práctica. ¿Ok? De todas maneras, deja en los comentarios qué te parece y si estás dispuesto a usarla. Ok, lo siguiente. Vámonos a la parte de la dirección. ¿Ok? La parte de la dirección. Recuerda que la búsqueda constante de grid o de adherencia en el circuito es la clave para ser competitivo y para ganar carreras. Si el coche se te desliza demasiado, pierde tracción, es un coche que pierde tiempo, también se degradan más rápido los neumáticos porque se sobrecalientan. Entonces es clave que entiendas cómo atacar las curvas, cuál es el método profesional y es algo que realmente es muy sencillo y depende mucho de tu capacidad y de tu paciencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña travesía algo lenta. Recuerda, cuando vas a atacar las curvas tienes que anticiparlas. De allí la importancia de vigilar cuando no tienes conocimiento amplio sobre el circuito, ¿ok? Sobre la distribución del circuito y sus etapas. De allí es importante vigilar el minimapa que tienes en la parte inferior izquierda de la pantalla. Así puedes anticipar un poco las curvas que van a venir y de esa manera te puedes preparar y planificarlas. Por ejemplo, en esta parte, lo que es la chicana, tienes que irte a lo más alto y esa es la metodología para luego entrar profundo en el apex y luego salir casi en línea recta a la siguiente curva en la salida de la chicana y de esa manera poder conseguir espacio y más velocidad. Ok, de allí por eso es que en todos los circuitos, como debes saber, están todos los pianos de colores, que ese es el límite de la pista y casi todos los corredores lo rozan con los neumáticos, o sea, buscando todo el espacio necesario para poder atacar las curvas con más velocidad. Mientras más tarde frenes y mientras más espacio planificado consigas, mejor será el apex, mejor será el giro. Y mira cómo el coche responde con mucha entereza. Fíjate, ¿ves? Aquí por encima del piano, me voy al otro liberando la dirección. ¿A qué llamo yo liberar la dirección? Es tal cual como se oye. Cuando estás saliendo de una curva, ¿verdad? Y el coche está tomando velocidad, tienes que liberar la presión en la dirección del volante, ir soltando poco a poco para que el coche viaje al otro extremo de la pista en la salida de la curva y puedas así trasladarte al piano de afuera y así conseguir una salida de velocidad eficiente. Ok, voy a buscar una curva que sea práctica. Es decir, es muy sencillo. Si tú constantemente giras, mantienes presionado el joystick a girar, si lo haces de esa manera, entonces lo que estás logrando es que estás perdiendo estabilidad, los neumáticos se van a sobrecalentar y vas a perder ritmo. Libero un poco, pero no mucho porque tengo que entrar a lo más alto de la siguiente para entrar planificado. Y aquí libero un poco, suelto, engrano y para arriba. Y aquí lo mismo, aquí entro con velocidad y libero la dirección. El mismo se pone allí en la trazada, libero, me voy a lo más alto y... Ok, aquí libero y planifico la siguiente, me voy a lo más alto del siguiente piano. De allí está la importancia del asistente de trazada. Libero aquí, me voy a lo alto del piano, entro en la chicana. Ahora
reduzco un poco la velocidad para entrar acá lo más recto posible, libero acá un poco la dirección, piso a fondo y consigo velocidad, consigo tracción y salida, ¿lo ven? Sin deslizamiento. Y allí estoy quitándome un segundo a la vuelta anterior, ¿ves? Así de fácil. Entonces, esa es la metodología de cómo usar la dirección. Otra cosa que yo hago a veces, yo se lo he explicado a otros correlones, es que a veces yo conduzco, depende de la curva, y eso es algo muy intuitivo, es decir, no lo hago todo el tiempo. Yo coloco, cuando quiero liberar la dirección de forma muy suave, oprimo el joystick de dirección hacia adelante, ¿ok? Hacia adelante, y cuando voy a liberar hacia la izquierda, lo hago con suavidad hacia la izquierda, de esta manera, ¿lo ven? Así, lo voy haciendo así, y luego hacia la derecha, así. Pero siempre oprimo el joystick hacia adelante y luego un lateral, y con suavidad. Miren, lo voy a hacer acá. Nos vamos a la siguiente curva. Mejor. ¿Lo ven? Es casi como si estuviese conduciendo con un volante. Miren. Hacia arriba y al lateral. ¿Lo ven? Pero eso no es todo el tiempo. No lo hagan fijo. Solo lo hacen de forma intuitiva si lo necesitan. Como en este caso. ¿Lo ven? Miren. ¿Ven? Esa es. Y aquí estoy otra vez al lateral. Lateral derecho, miren. Ahora voy liberando hacia arriba. Como ven, es un proceso muy intuitivo. Esa es la comunicación que tienes tú con el coche. Tienes que entender el comportamiento del coche. Cada uno de los vehículos en el juego, que eso es algo que a mí me encanta, tiene su propio rendimiento y su propio comportamiento en la pista. Como ya dije, los tracción integral son los más fáciles de conducir porque tienen muy poco margen de deslizamiento en los neumáticos, pero son más lentos en los giros y también tienen tendencia a ser lentos en velocidad final. ¿De acuerdo? Ok, entonces, para poder ayudarte, eso te lo voy a explicar en el siguiente módulo, tienes que hacer ajustes aerodinámicos y alguna reducción de peso para conseguir que el giro sea menos pesado y más efectivo. Pero son muy fáciles de conducir y son también muy competitivos. Así que vale mucho la pena. Pero si te buscas un coche de tracción trasera, esta belleza. Miren esta belleza. Estoy hablando del Nissan Skyline 2000 GT-R del 71. Ya yo les he compartido a ustedes esta configuración. Pero si a ustedes les gusta, déjenmelo en los comentarios y yo les pongo en la descripción del video los ajustes de tuneo de esta belleza para que lo puedan usar en la clase C antes del reinicio de la semana. Ok, entonces, miren la diferencia. La diferencia es clara. El coche va a ser más veloz y va a ser más dócil en las curvas. Va a entrar con mucha más, ¿lo ven? Miren, con más suavidad en la curva. Ahí está. Girar es muy sencillo ahora con estos coches de tracción trasera. Y también son más rápidos. Pero el problema de los coches de tracción trasera es que tienen mayor tendencia al deslizamiento. Entonces tienes que entender el coche, tienes que practicar y conocerlo bien para poder saber cuál es el límite de tolerancia. ¿Cuál es el límite de tolerancia del coche para que no lo vayas a... ¿Ves? Para que no te vayas a extralimitar y él pueda tener la tracción necesaria para atacar las curvas con buena velocidad, con buen margen. Eso es muy importante. Entonces, es un tema de práctica, es un tema de comunicación y entendimiento mutuo entre el coche y tú. Entonces ya sabes que lo más importante es la planificación de cada uno de los giros. Es vital, siempre desde arriba hacia adentro, para atacar en la parte profunda de la curva e ir liberando la dirección en la salida como se muestra en la trazada. ¿Lo ven? Hasta el asistente te dice por dónde ir y cómo ir liberando para que tú puedas avanzar con muy buen ritmo, con buena velocidad y con buenos tiempos. Y bueno, y no sé si te diste cuenta, pero yo también utilizo la transmisión
para reducir la velocidad. Eso todo depende de tu estilo de manejo. Hay quienes no utilizan la caja de transmisión, sino que frenan, utilizan el freno a tope, y cuando ya están metidos en la curva es cuando hacen el cambio para salir de la curva. Yo utilizo las marchas para reducir. Se los voy a mostrar. Freno tarde. Y libero. Aquí. ¿Lo ven? Utilizo mucho las marchas. Aquí, tercera. Bajé de cuarta a tercera. Aquí subo a cuarta otra vez. Bajo a tercera. Lo llevo al límite. Subo a cuarta. Y aquí, tercera. Segunda. Corrijo todo lo que sea posible para que el coche no se me vaya a deslizar. Segunda. Y tercera. Libero la dirección. Segunda. Entonces, la metodología ya saben cómo es. Planificar la curva. Entrar con anticipación desde afuera hacia adentro. Liberar la dirección en la salida de la curva. Controlar el acelerador. Suena muy técnico, pero es tan intuitivo. Eso va en ti. Y la única forma de desarrollarlo, esa habilidad, esa intuición. Práctica, mucha práctica, bastante práctica de hecho. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer en el menú. En solitario perfectamente puedes planificar tu carrera en solitario, probando cualquier coche, incluso lo puedes modificar y así puedes practicar los circuitos y puedes practicar la categoría hasta encontrar el punto que más te gusta. Nos vamos a ver en el próximo módulo, donde les voy a explicar en detalle todos los detalles técnicos a la hora de tunear, ¿ok? Tunear para la clase o para las diferentes categorías, y de esa forma tú puedas crear tus configuraciones con una base sólida, ¿de acuerdo? Así que bueno, mis correlones, espero que les haya gustado este primer tutorial. Por favor, agradezco los comentarios. Díganme si realmente quieren que continúe, si les gusta el concepto, si les gusta la información. No olvides suscribirte, no olvides darle like, recomendarlo a tus amigos, que la intención es que la comunidad crezca y seamos todos pilotos de calidad para que podamos disfrutar de las carreras buenas, de carreras que a todos nos satisfaga, que nos haga sentir bien. Mientras más correlones seamos en la comunidad, mayor será el disfrute. Así que nos vemos en la próxima.